Sean bienvenidos a este su canal de reflexión de política, actualidad, cultura, la teoría de meme. Mi nombre es el Meme, como ya lo saben algunos. Primero que nada, muchas gracias a esos seguidores de este canal. No somos muchos, pero somos machos, ¿verdad? A nuestros amigos de el Ventilador, Pato Feliz, Tortillita. También un saludo ahí al camarada Aston Martin. Muchas gracias por suscribirse. Al vecino Salas, Rodolfo Salas Mendo. Pero bien, aquí estamos de nuevo con un video más hablando de temas de importancia social, de manos de su amigo el Meme, intentando explicar con palabras simples lo complejo que es la realidad humana. Pues bien, sin más rodeos, vamos a dar comienzo con este tema, un tema que para mí me parece muy importante hablar, y es algo que en lo personal, en la sociedad actual, debería dársele más importancia a temas relativos a la conciencia humana, a cómo vive el ser humano y las motivaciones reales que les llevan a ciertas actitudes. En base a ello me puse un poco a investigar sobre la diferente perspectiva de vida que tiene cada individuo, dependiendo también de su estatus económico, de su clase social, etcétera, de múltiples factores que hacen de cada perspectiva de vida una realidad distinta. Bien, ahora vamos a hablar también de algo que quise ponerlo como en contrapunto: fantasía versus realidad, sueños versus metas reales. Y es algo de lo que quise hablar. Para comenzar debemos entender qué es la realidad, y según la etimología de internet, la realidad es aquello que acontece de manera verdadera o cierta en oposición a lo que ocurre en el terreno de la fantasía, la imaginación o la ilusión. Y pues por obvias razones, la fantasía es aquello que nosotros creamos en nuestras mentes, que comúnmente tendemos a agrandarlas o acrecentarlas de lo que es la realidad. Es como aquello que vemos en las películas o en las caricaturas, en las que podemos volar, podemos tener superpoderes. Pero es más o menos de lo que trata cada uno de los conceptos. Hay que decir realmente que el ser humano actualmente vive en una realidad un tanto indeseable, cuando menos en México, y creo yo que en muchos países que están ahorita en conflicto actual. Llámese Siria, llámese Venezuela, llámese Cuba, llámese México. Nuestros países que estamos actualmente en este estado de decadencia social, en esta realidad poco deseable por cada uno de los países que mencioné, se debe a muchos factores, ya sea políticos, sociales, religiosos, en fin. La mentalidad actual, de lo que yo he visto de los jóvenes, vamos a poner en texto. Yo he visto que hay una diferencia entre la forma en la que ve la vida el joven actual, la nueva generación, a como la miraban antes las viejas generaciones. ¿Qué quiero decir con esto? A que es muy diferente la realidad que viven a día de hoy los jóvenes a la que vivíamos, en un ejemplo, los que tenemos ahorita ya 30 años. Y eso es algo muy preocupante, porque estamos en una misma tierra, pero con diferentes circunstancias. Estamos en un lugar en donde tenemos los recursos, pero están mal administrados. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque hay que poner en contexto a qué nos vamos a referir cuando hablamos de la realidad. La realidad para una persona puede ser muy distinta de la de otra. Un ejemplo, no podemos decir que la realidad de un pobre no es la misma realidad que la de un rico. Un rico podrá decir, no, pues es que todo está bien, no sé qué se quejan, yo estoy a toda madre. Ok, sí, entiendo, estás bien, pero no es la misma realidad de alguien de bajos recursos, de alguien que vive en la indigencia, de alguien que tiene que levantarse todos los días para sostener a su familia,
vendiendo chocolates, tamales, X cosas, lo que ustedes quieran ver, o buscando la manera de ganarse la vida honradamente. Conceptos muy discutidos en la sociedad actual, porque en un ejemplo, el rico, alguna clase de ricos, no quiero generalizar que todos los ricos piensan de esa manera, pero muchas personas que están en este tipo de clase alta tienen ese concepto de que todo en el país está bien, que todo en el país, que en este país no pasa nada. Y pues hasta cierto punto es cierto, no pasa nada. No pasa nada más de lo que no les puede afectar a ellos, pero pasa mucho para esas personas que viven bajo la sombra de su estatus económico. Entonces, volviendo al tema, podemos decir que la mayoría de las personas de clase alta viven en una fantasía. ¿Por qué? Puesto que en ellas, o para ellos, no existe tal realidad catastrófica en donde todo está mal. Para ellos todo está rodeado de una burbuja en la que no los toca nada y no les pasa nada. Y eso es grave, porque la realidad es otra. Ahora, con esto no quiero decir que la realidad de los pobres sea como que la predominante, en donde todo pasa y nadie puede salir del hoyo. Está claro que es mentira. Yo he conocido a mucha gente que me dice de que yo, la verdad, yo nací, es lo que me dice, yo nací sin recursos, yo nací sin oportunidades, y a pesar de eso yo salí adelante. Así que no me puedes venir y decir que esas personas flojas que no tienen trabajo, que por eso se van a la delincuencia, o sea, no me puedes excusar que esa es la razón por la que exista tanta desigualdad en el país. No, o sea, el que quiere sobresalir, sobresale. Bueno, esas son las palabras. Entonces, hay muchas posturas respecto a lo que es la realidad en el entorno social. Todas están relacionadas, todas comparten un fin en común. Y ambas conviven, ambas realidades conviven, tanto la realidad del que tiene mucho como la del que tiene poco. Pero hay que ser honestos también en algo. La realidad del que tiene mucho sobresale más de la realidad del que tiene poco. Y en este contexto hay que aclarar también de que cuando ambas realidades conviven, se vuelve algo muy caótico. Porque, en un ejemplo, el pobre siempre va a estar peleándole al rico, que tiene mucho, y el rico siempre le va a decir al pobre: oye, no sobresales porque no quieres. Es respetable el punto del rico al decir que no sobresale porque no quiere, pero también es justificable el punto de vista del que tiene poco, de decir: oye, no es que no quiera sobresalir, hay mucho talento en mi país, hay mucha gente muy trabajadora, hay mucha gente que quiere sobresalir de este nivel de pobreza en el que nos encontramos. Pero principalmente, ¿por qué nos encontramos en un nivel de pobreza? O sea, es una buena pregunta. ¿Por qué nace gente en ese nivel de pobreza? No debería de existir ese nivel de pobreza. Entonces, para comenzar, ese es un cuestionamiento. Otro cuestionamiento: no tiene las mismas oportunidades, hablando bien, no tiene las mismas oportunidades una persona que nace en un estatus económico alto, que tiene muchas oportunidades de sobresalir, que una persona que nace en un estatus de clase baja, en donde básicamente todos son obstáculos: la pobreza, la falta de oportunidades, la forma en la que te ve la sociedad, la forma en la que te ven los mismos políticos, el mismo gobierno, la importancia que tienes para ellos. Para la mayoría de los gobiernos en todos los países, lo más importante es mantener a flote a las clases medias y las clases altas. Yo coincido en ciertas cosas de este posicionamiento, pero también entiendo de que no es aconsejable mantener mucho tiempo a la gente sumida en la pobreza. Es como un ejemplo:
por cada año nacen 3 o 4 familias nuevas en la clase rica. Por cada año también nacen alrededor de 40 o 50 familias de clase media. Pero por año casi siempre nacen millones y millones de personas en la extrema pobreza. Entonces la balanza no está bien formulada, no está de un lado parejo, no está equilibrada. Y eso es algo que debe de tomarse muy en cuenta. Debemos mantener un equilibrio, sí. Debemos hacer sustentable el gobierno para todos, sí, lo entiendo. Pero no pasando por encima de los intereses o de los derechos de otras personas. Y esa es la fantasía de la que los ricos y los de clase media deben entender que deben de salir. Y esa realidad de los pobres deben aprender a afrontarla, de que también, no por el hecho de estar en una clase muy baja, debes de tomar el camino hacia lo más fácil, hacia delinquir. ¿Por qué? Porque eso, más que apoyar a tu movimiento de querer superarte, lo sume más. Y eso hace más indiferente a los gobiernos a no querer seguir apoyando a esta clase de personas. Porque hay algo que las personas de clase baja no han tomado en cuenta. Me refiero a las clases muy bajas. Yo me considero que estoy entre la clase baja y media baja. O sea, no soy ni pobre ni rico ni tengo, o sea, vivo con lo necesario, pero igual tampoco me preocupo por adquirir más de lo que debo. Ese es otro tipo de pensamiento. Pero bien, vamos. ¿Cómo nace una comunidad? Aquí el principal problema de las clases bajas, que se da mucho, y lo quiero recalcar, en las ciudades, la gente tiende a individualizarse queriendo acoplarse a una sociedad que cada vez está más competitiva. Y olvidan las raíces de las cuales vienen. La mayoría de las personas que llegan a las ciudades llegan de los pequeños pueblos, de las pequeñas comunidades. Y les puedo asegurar que en la mayoría de las comunidades de donde salen, todos se mantienen en un estatus económico similar. Igual, tanto se replica esa, ¿cómo se ponerlo? ¿Cómo le podría emplear? Esa oligarquía, esa élite de gente también en las poblaciones en las que los hacendados son los ricos del pueblo. Pero vamos, no es tan exagerada las diferencias. Porque en un ejemplo, en un poblado de, vamos a ponerlo, de 3.000 habitantes o de 400 habitantes, vamos a poner unas 15 o 20 familias, de las 15 o 20 familias, 3 o 4 son adineradas, son las que tienen el poder del capital en esa población. Todos los demás se apoyan y subsisten trabajando sus tierras. Entonces, en las poblaciones, yo vengo de un poblado en donde pude ver eso, donde la mayoría de las familias eran de la misma clase baja y unos cuantos eran los que tenían dinero. Pero no se sentía tanto esa indiferencia, no te importaba tanto ver a esas personas que tuvieron haciendas o tuvieron ranchos, porque tú tenías lo suficiente para comer. Podías trabajar tu tierra, sembrabas naranjas, sembrabas maíz, sembrabas chile, sembrabas lo que tú quisieras y comías, era lo de menos. Ahora, regresándonos a las ciudades, aquí es donde está el caos. ¿Por qué? Porque en las ciudades hasta lo más básico para subsistir es una pelea constante. No tienes forma de tú crear tus propios alimentos, de tú crear tu propia ropa, no sé, de crear tu propio medio sobre el cual vivir. También otra, la recreación de los jóvenes es muy distinta. En las comunidades pequeñas casi todos los jóvenes se conocen, casi todos los chavos conviven entre sí, juegan a lo que encuentran a su paso, conviviendo más. La fraternidad en las pequeñas poblaciones
es mejor que en las ciudades. En las ciudades tendemos a querer a encerrarnos en nuestra burbuja y a hacernos individualistas. Eso es algo que yo considero que en las ciudades afecta mucho. Porque, en un ejemplo, cuando en las pequeñas comunidades ayuda mucho que toda la sociedad, que todos no sé, los vecinos se conozcan, que todas las familias se conozcan y se ayuden cuando hay algún problema, en las ciudades eso no pasa. Tú puedes vivir a 4 metros de una casa de tu vecino y si te pasa algo a ti, tú tienes que arreglártelas. O sea, tú tienes que ver por ti mismo porque el vecino tiene sus propios problemas y no va a venir a ayudarte o a darte una mano, puesto que para él también implica un gasto, implica una responsabilidad. Y eso es algo muy triste. Eso es por lo que en las ciudades pasa mucho la desigualdad, porque en las comunidades más pobres no tienden a ayudarse, tienden a vivir de manera individualista a tal grado en el que cuando hay algo que los afecta en común, no se ayudan. Punto de esto es el hecho de que vivamos vamos a poner en una manzana, vivimos, no sé, alrededor de 200 familias, porque eso es lo que hay en las ciudades. A esta manzana a todos nos afecta el hecho de la falta de agua. Pero como es un problema común, siempre tenemos ese detalle de que no, pues es problema de Comapa. Sí. ¿Cómo se va a enterar Comapa que que tienes ese problema en tu manzana? No, pues que vaya fulano de tal. Ok, ¿y quién más puede? No, pues yo no, porque tengo que trabajar. No, pues que yo no, que porque tengo que esto. La falta de organización en las comunidades cuando hay algún problema, principalmente en las ciudades, es abismal. La indiferencia, la apatía, la de querer creer que nuestros problemas son únicos y que arréglatelas como puedas porque eso no me incumbe, es lo que ha llevado a las sociedades, a las ciudades, a las comunidades de masas exageradamente grandes al fracaso. Y eso es lo que ha llevado también a la desigualdad. ¿A qué quiero llegar con esto? A que básicamente el pobre es pobre sí porque quiere, y es cierto. No se cuida ni a sí mismo. Las personas de clase baja tienden a querer copiar el modo individualista de las empresas grandes de que yo soy únicamente el que puedo. No, si las comunidades pequeñas, si esa gran población de gente de bajos recursos se uniera para hacer su propia economía, otro gallo les cantaría, la verdad. Si en las comunidades, un ejemplo, no tienes buenas calles o a alguien le falta algo, se unieran para poder hacer alguna obra que beneficie a una familia, créanme que sería un país distinto, del que sea. No solamente voy a hablar de México, también de muchos países latinoamericanos que pasamos ese tipo de problemas. Y eso es algo que también debemos entender que forma parte de nuestra realidad. Nosotros decidimos qué hacer con nuestra realidad, amigos. Si queremos vivir en la realidad mediocre, pesimista, en donde todo está mal, pues así vamos a vivir, esperando que el gobierno venga y nos resuelva los problemas. Debemos aprender a superar esa barrera, ese entorno que nos hemos creado, esa fatídica realidad. Podemos criticar todo lo que queramos a la gente de clase media y a la clase alta, pero no vamos a salir de ahí si seguimos criticándolo. O sea, criticar no es más que el simple hecho de quejarte, de exponer tu molestia. ¿Pero qué vas a hacer? Yo es lo que les diría a las comunidades pequeñas en las ciudades. Organícense con sus vecinos. Créanme que entre todos, apoyarnos entre todos, pero esto es también hay que dejarlo muy en claro. Las comunidades deben dejar de lado los intereses propios para un bien en común. Si hay una comunidad de tantos habitantes
en donde les hace falta agua, se pueden organizar para ir a su, no sé, a la empresa que les dé el agua para que atienda las necesidades de su comunidad. Esa es la manera, organizándose. Deben de organizarse tanto para, si, no sé, como cuando véanlo en los claros ejemplos de solidaridad que tienen otros países hacia cuando a este país le pasa algo. Esa es la misma solidaridad que deben de tener los mismos mexicanos para consigo mismos. Esa es la manera en la que las comunidades pueden salir. No debemos esperar a que los gobiernos vengan y nos resuelvan la vida, porque ellos, recuerden, es un gobierno, pero no solamente gobiernan a los pobres y a los ricos. Créanme que las comunidades serían muy distintas, la sociedad sería distinta, la desigualdad sería muy distinta. Y poco a poco ese grupo de personas de bajos recursos iría sobresaliendo. Inclusive hasta fantaseando un poco podrían llegar a ser algo muy distinto a lo que es hoy. Sí, podrían llegar a ser una fuerza muy importante, siempre y cuando tomaran las riendas de su realidad en sus manos y dejen de fantasear que alguien les va a venir a resolver los problemas. Los únicos que pueden resolver los problemas de un pobre es el mismo pobre. El gobierno sí va a poner los medios, las medidas para que tú medianamente te encuentres bien. Pero si tú, indolente, no te levantas de donde estás y tomas acción de las cosas que te pasan, nunca vas a salir de ahí. Los invito a reflexionar, amigos. Este fue otro video hablando un poco de la realidad mexicana, la realidad latinoamericana, la realidad de muchos países que se encuentran a día de hoy en conflicto, tanto político, social, económico, ideológico. Y esto fue más o menos de lo que se habló en el tema de hoy. Debo decir que me costó mucho hablar de este tema porque tiene una de ramificaciones, tiene una de puntos aquí, puntos allá, diferentes posicionamientos. O sea, es un tema muy complejo, la verdad. Pero al fin logré sacar la idea de lo que yo quería darles a entender a mis seguidores. Y de nuevo, muchas gracias, amigos, por seguirme hasta este punto del video. De nuevo, un saludo a esas personas que me han estado siguiendo en los pocos videos que llevo en este canal. Tortillita, Ventilador, Pac Feliz, Aston Martin, gracias por suscribirte, camarada. Vecino Salas, muchas gracias si es que llegó a ver este video. Y aquí estamos viéndonos en el siguiente. Recuerden, denle like, suscríbanse a este canal, compartan con sus amigos. Comenten también para saber qué temas les gustaría de los que hablara. También eso me ayudaría mucho para saber de qué hablar, de qué temas les gustaría que hablara en este canal, para así poder hacer un poquito más dinámico el contenido de este canal. Bien, amigos, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por su atención. Gracias por visitar La Teoría del Meme y chao.